tiene cuestionamientos de orden constitucional, tiene cuestionamientos de orden político por el no uso de la ley de negociación colectiva, pero yo voy a dejar esos cuestionamientos y me voy a referir, como si esto no fuera, a los cuestionamientos al concepto de doble estatuto en una función productiva, en este caso productiva de conocimientos. Y voy a plantear 5 puntos por los cuales estos 2 artículos, pero particularmente el 193, son absolutamente para nosotros distorsionantes. Primero, ningún sistema de trabajo funciona con la existencia de 2 estatutos. Esto no existe en ningún lugar, no funciona, genera brechas, genera discriminaciones, genera actitudes de zanjas entre unos y otros, es decir, no funciona. ¿Cuál es la carrera docente que va a primar? ¿Cuál es el mecanismo de ingreso y luego de desarrollo que va a funcionar? ¿Qué va a pasar con un profesor grado 4 o un maestro grado 5 hoy que opta por el estatuto 1, por el estatuto 2 o el 3? Porque acá uno supone que son 2, pero habla de que se pueden crear varios. ¿Qué es lo que pasa? Creemos que absolutamente distorsiona el funcionamiento del sistema educativo totalmente. En segundo lugar, lesiona derechos. Esto lesiona claramente derechos porque no basta decir que quienes ingresen al nuevo estatuto se le van a respetar los derechos adquiridos. Y voy a poner el mismo ejemplo que puse en la comisión porque bueno, uno no es original, ¿no? Siempre más o menos tiene la misma concepción. Supongamos que yo soy docente de filosofía y he decidido que quiero trabajar en el Liceo Dámaso porque me gusta, porque es bueno, porque, en fin, por una cantidad de razones. Pero, como el estatuto dice, el artículo dice que una vez que un centro educativo define un estatuto, todos los docentes de ese lugar tienen que estar bajo ese estatuto, y supongamos que el director del Dámaso, que imagino que será quien tiene la potestad de definir el estatuto, elige el estatuto 1, perdón, el estatuto nuevo, el estatuto 2, llamémosle, y yo quiero seguir en el estatuto tradicional porque hace años que trabajo, tengo mi carrera, tengo mi función, bueno, mis derechos están lesionados. Uno u otro, o no elijo el Dámaso y se lesiona mi derecho de elección, o elijo el Dámaso y tengo que trabajar en el estatuto que he decidido no elegir, como la ley me da esa posibilidad de elegir. En uno o en otro caso se lesiona mi derecho. Y esto va a pasar, esto no es un ejemplo teórico, un ejemplo abstracto, esto va a pasar, ¿no? Porque está lleno de situaciones de este tipo. Pensemos en secundaria, donde, si bien no es verdad esto de que los docentes se mueven así al barrer por todos lados y que corren de un liceo a otro, eso es una verdad relativa, la gente trabaja en más de un lugar, ¿no? Y entonces no va a poder trabajar en más de un lugar donde tenga distintos estatutos, porque si no, no va a poder hacer carrera. Bueno, esto es un caos y es una lesión de derechos. En tercer lugar, obviamente no permite la movilidad. Esto cuestiona las posibilidades de movilidad de los docentes o de los maestros o de los profesores técnicos, en la medida que la carrera se bifurca, se fracciona, se fragmenta en 2 grandes andariveles. En cuarto lugar, el estatuto incorpora otros conceptos de carrera y de pago. Incorpora otros conceptos de carrera, además de la antigüedad calificada, como la asiduidad, como la performance, pero incorpora otras formas de pago y dice, atendiendo circunstancias como la ubicación geográfica del lugar de trabajo. No entendemos por qué la ubicación geográfica tiene algo que ver con la remuneración. El contexto sociocultural, bueno, esto en primaria existe, ¿no? En secundaria no, bueno, pongámosle que esto podría ser. Pero lo más grave es el cumplimiento de metas de política pública definidas, que recordemos además, si vamos para atrás,
que las metas de política pública las define el MEC, digamos, ¿no? O sea, vamos mucho para atrás en eso. Esto mercantiliza el sistema educativo. El senador Savini lo dijo con mucha claridad en la comisión. Esto introduce lógicas mercantiles en la definición de los pagos y también, finalmente, termina jerarquizando los centros educativos y estigmatizando centros educativos. Por ahí la ley dice que no se pueden dar los nombres de las personas, pero sí de los centros educativos. Esto es muy grave para el funcionamiento actual del sistema educativo. Claro, uno recuerda aquel artículo en donde se elimina la palabra mercantilización del sistema educativo, uno de los primeros, ¿no? Ya lo pasamos, ya lo votamos en contra, pero lo recuerda, por algo se sacó la palabra contra tratados internacionales que introduzcan la mercantilización en el sistema educativo. Y el quinto y último punto, también grave a nuestro juicio, es que el punto E y el F, que más o menos van en la misma línea, dice el Consejo Directivo Central fomentará la conformación de planteles estables con permanencia de funcionarios, concentración de carga horaria en un mismo centro educativo. Eso dice el E. El F dice que dispondrá condiciones de orden funcional como el compromiso con una metodología de trabajo o un proyecto de centro educativo. Esto también va en la línea del otorgamiento de poder a la base, vieja idea, que en Uruguay es muy difícil de llevar adelante, pero es la vieja idea de la municipalización de los centros educativos. Pero además de eso, además de que introduce esta idea, quiero decir además que la concentración de carga horaria y la estabilidad de los planteles funcionarios es bastante común en el sistema, ¿no? Sobre todo en los grados medios y altos. Pero dice, y esto es el quinto punto que quiero desarrollar, esto lo puede hacer el CODICEN, obviamente no lo pueden hacer los consejos desconcentrados porque ya no existen, pero puede delegar estas atribuciones en los directores generales, ya no hay más consejos desconcentrados, o pueden ser delegadas en las direcciones de los centros educativos, es decir, en los directores, porque no sé muy bien cuál es la diferencia entre las direcciones y el director. La directora podrá saber, digamos, pero sobre la dirección puede ser, sobre la educación no tengo muy claro. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Esto quiere decir que la formación de los planteles estables, que la conformación de proyectos de trabajo, la formación el compromiso con metodologías de trabajo va a ser potestad de las direcciones de los centros, el director, el subdirector, en fin. Así, cuando yo dije el director, me corrigió el ministro, dijo que eran las direcciones y incluía el subdirector. Y esto lo dije en la comisión y lo voy a decir ahora, no estamos diciendo que va a pasar, como en muchos de los artículos que hemos hablado, pero hay un gran riesgo de amiguismo, cooptación, etcétera, todos los etcétera que ustedes le puedan poner a los directores o las direcciones de los centros educativos. Y por lo tanto, si la carrera funcional, la carrera docente ya va a estar cuestionada, porque hay dos estatutos que se entrelazan, que se segmentan, que se fragmentan. Al mismo tiempo, esa carrera docente va a estar asociada a una serie de variables de performance de las políticas educativas y además el que puede tomar decisiones sobre concentración de carga horaria y permanencia en los centros son las direcciones de los centros. Esto precariza y destruye, digamos, la carrera docente para la mayor parte de los trabajadores del sistema educativo, en especial para los que no elijan el supuesto nuevo estatuto que va a ser teóricamente mejor que el nuevo. Entonces, obviamente, por estas 5 razones, nosotros vamos a votar en contra de estos 2 artículos y creemos que esta es una piedra angular de este nuevo proyecto docente concentrador. Gracias, senador. Tiene la palabra el senador Savini.